Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Es un día muy especial para mí. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano, amigo Pablo Casim. Hermano Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer para mí también. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, pues de que al contrario, gracias por agendar ese espacio para estar con nosotros. Para nosotros, hablo de la familia Galván y la familia Ortiz, los consideramos como familia, entonces Muchas gracias. nos da mucho gusto iniciar este podcast con ustedes. Bueno, somos los extranjeros en cuanto a la relación, y ustedes han abierto la puerta a nosotros para ofrecernos amistad, y ha sido algo muy especial para nosotros. Perfecto, no, pues muchas gracias. Ahorita que estamos ya iniciando la primavera, ¿qué tal el calorcito? Bueno, durante el día no me molesta, pero ahora tengo más problemas con dormir en la noche. Ajá. Porque no duermo con la ventana abierta, porque la ventana está sobre el sótano donde todos estacionan. Entonces, eso permite que el humo del carro sube entonces siempre tenemos la ventana cerrada, y a las 4 de la madrugada estoy empezando ya no tengo tanto sueño. Y ¿Regularmente a qué hora se duermen? ¿Mm? ¿Regularmente a qué hora se duermen? Depende, pero es temprano. Si estoy acostado en el sofá mirando la televisión a las 8:30, estoy roncando. No, pues sí, y es que aquí ahorita, bueno, ya con el clima así, con el calorcito, ya en las madrugadas se empieza muy bueno. Y ya empiezan los Pero bochornos. no tienes idea qué es calor, porque vivimos en el sureste, en Tabasco y en Mérida. Ahí está más verde, sí. Tabasco es el calor bueno, la temperatura sube más en Sonora, pero con la humedad, Tabasco es un pantano y la humedad es fuerte, fuerte. Y me acuerdo un día salí de la casa y le dije a alguien, el día estaba 25, 24 grados. Y le dije, estoy disfrutando la primavera tabasqueña. Y el hombre me dijo, señor, esto es el invierno. ¿Cuántos años estuvieron ahí en Tabasco? 4. ¿4 años? Sí. Y cuando se cambiaron para acá, ¿no les costó trabajo el clima? O sea, se adaptaron mejor, ¿no? Fuimos primero a Mérida. Tabasco. De Tabasco fuimos a Mérida. De Mérida. Mérida hay mucho calor, pero es un calor seco, entonces no sudas tanto. En Tabasco, si tienes el clima, el aire acondicionado del carro prendido y sales del carro, ¿cómo la palabra? Se empaña. Se empañan los lentes por la humedad. Sí, están todos ahí, Y parece que se salieron de bañar, ¿no? pases todo el tiempo. Creo que viví 4 años un poco ¿cuál es la palabra? Se me fue. Empapado, ¿no? Ajá, sí. Con la camisa un poco pegado. No, ese es un calor fatal. Bueno, pero disfrutar. Al final de cuentas, aprendimos a vivir allá, hicimos amigos y tuvimos ministerio, entonces. Y hay mucha comida. Eso que ni qué. Bueno, no tengo pasatiempos, entonces el único pasatiempo que tengo es comer. Sí, es lo que dicen los misioneros, ¿no? Que acá la gastronomía mexicana es de las mejores, ¿no? En todo el mundo. Bueno, hemos tenido, me vas a preguntar, pero voy a adelantar un poco. Hemos tenido el privilegio de trabajar en los 2 países latinos con la mejor comida. Empezamos en Perú y de Perú venimos a México. Sí, en Perú dicen que también es está riquísima la comida. Y otro país con una variedad enorme. Yo creo que puedes comer un plato distinto cada día del año sin repetir. Sí, claro.
Sí, así también aquí. Cada temporada tenemos un platillo diferente. Y bueno, ya hablando un poquito más acerca de la vida ¿Cómo no? de Pablo Casim, ¿cómo fue la infancia? Eso me llama mucho la atención, la infancia y la adolescencia de Pablo Casim, Bueno, ¿cómo fue? todavía estoy luchando con la infancia, pero nací en una casa de inmigrantes. Mis abuelos, la historia de mis abuelos es que en los dos lados de mi abuelo materna y paterno también, eran inmigrantes a Nueva York con 13 años. Llegaron solo, sin familia, pero había un tío aquí o algo así que cuidaba a ellos, del país que se llama Albania. Y mi familia era musulmán, más o menos en nombre, pero mis abuelos nunca practicaban su religión, pero es lo que decía en su acta de nacimiento. Pero la cultura sí fue musulmana. Y crecí en este ambiente y era muy fuerte la influencia y lo veo hasta hoy en mí, pero más en mi mamá, en mis tías, primos. Es más o menos una cultura del Medio Oriente, aunque el país está en Europa. Ujú. Y eso fue, si vas a Estados Unidos ahora, los inmigrantes de América Latina mantienen contacto con gente de su propio país o de la misma cultura. Si convierten a Cristo, la iglesia se convierte en su familia y todos están allá latinos hablando en español, comiendo la comida de América Latina, mantienen eso. Eso fue el caso conmigo, pero hay muy pocos albaneses en el mundo. Ujú. En Albania, creo que en todo el mundo hay 6 millones, quizás 7. Hay más personas en Iztapalapa que albaneses en el mundo. Por eso ellos se mantenían aún más fuertes juntos. Entonces, tengo memorias de niño de bodas, de bailes, de fiestas, todos juntos. Y eso fue mi niñez y más o menos hasta, digamos, 12, quizás 15 años. Fue todo el tiempo. Es mi niñez. ¿Qué más Ujú. quieres saber de eso? Y de la adolescencia, o sea, ¿y cuándo fue que conoció de Cristo o cómo fue que conoció de Que Cristo? yo, en el high school, en la preparatoria donde estudié, era como 1 hora, 45 minutos por el metro Ujú. de mi casa. Entonces eso me aislaba mucho de mi comunidad, de mis amigos. Tenía que tomar un examen para entrar y pero todos los alumnos eran de muy buena preparación, llegaron con el deseo de ir a las mejores universidades del país, entonces todos estudiaban todo, mucho, y eso abrió una brecha entre el, el niño Pablo con sus amigos y la comunidad donde estudiaba, y era muy aislado, pero excelente la escuela, de las mejores en todo el país. Fue privilegio estudiar allá. Em, Mi papá era dueño de restaurantes y tenía un socio que trabajaba con él y sus hijas, no me acuerdo por qué, pero por alguna razón, también albaneses, también musulmanes. Creo que también había una influencia ortodoxa en la familia, pero em, sus niñas que trabajaban en el restaurante como meseras fueron a un campamento cristiano. No sé por qué, pero se convirtieron ellos en este campamento. Y cuando ellos regresaron a Nueva York después del verano, una amiga de ellas necesitaba trabajo, pidió trabajar en el restaurante y ella empezó a trabajar. Yo también estaba trabajando en el restaurante
y había, no sé, cuántas personas allá, pero el problema es, ahora voy a tener problemas porque están grabando eso. Muchos de los hombres en el restaurante querían salir con esta muchacha que trabajaba, muy bonita. Y por varias razones que no voy a describir. Pero, Okay. pero y yo no era muy tímido, no tenía contacto con mujeres, nunca había salido con ninguna muchacha. Entonces, ¿Cuántos años tenía ahí? 17. Y la idea de hablar con, lo que no dije es la escuela donde estudiaba, casi una hora de mi casa, era puros hombres, Okay. puros varones, ninguna mujer adentro. Ajá. Entonces la idea de acercarme a una muchacha fue el fin del mundo. Entonces, en todo el mundo tratando de salir con ella, hablando con ella, coqueteando con ella, y yo hacía nada. Entonces yo era muy seguro, entonces no la molestaba, y por alguna razón eso fue bueno para ella. Ella pensaba que fue bueno. Y ella con su familia vivía una cuadra de la casa donde vivíamos nosotros. Y de terminar de trabajar, cada noche caminábamos a la casa. Y un día ella me miró, me dijo, Pablo, si vamos a seguir con eso, tengo que decir que no puedo salir contigo porque no eres cristiano. Y pensé, mira, soy musulmán. En Estados Unidos hace 50 años todo el mundo era cristiano o judío y no había musulmanes. Entonces decirme que todo el mundo era cristiano, no entendía el concepto. Entonces yo dijo, está bien, pero me invitó a ir a reuniones de sus amigos y bueno, hay muchos detalles de lo que sucedió. Pero entonces no quiero enfatizar todo, pero el Señor estaba trabajando en mí y arreglando los detalles de mi vida, las hazañas de lo que estaba pasando conmigo. Por ejemplo, la escuela mía, mi último año, había programado una visita a un teatro en el estado de Connecticut. Y subimos un autobús y fuimos de viaje allá. Y yo era tímido con eso también. No bebía, no fumaba, no hacía nada de eso, pero creo que al final del viaje era la única persona en el autobús sobrio. Todo el mundo borracho, cayendo, fumando, y yo allá. Y la noche anterior había pasado un tiempo con esa muchacha y sus amigas que estaban juntos comiendo pastel, bebiendo café, hablando de la vida, y el Señor empezó a trabajar conmigo. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Y quiénes son mis amigos? Y que mis amigos supuestamente eran mis compañeros de clase, pero me habían abandonado en este autobús. Pero esta gente extraña, los cristianos, hablando de cómo Dios ama. ¿Qué está pasando con eso? Ellos pasaron todo el tiempo platicando conmigo y poco a poco empecé a acercarme al Señor, y un día le pedí una Biblia y ella me regaló su Dios habla hoy, y me acuerdo, era en este tiempo, bueno, se dice que una persona con 20 años que no es marxista no tiene corazón, y una persona que con 30 años que sigue siendo marxista no tiene cerebro. Entonces tenía más o menos 20 años y era más o menos marxista. Y empecé a leer el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y los valores que expresaba él eran los valores que yo quería ver en el mundo. Entonces me fascinó la persona de Jesús. Y no sé cuánto tiempo más le pregunté a ellos,
este salvo, ¿de qué hablan ustedes? ¿Qué es? Y muy sencillamente me dijeron, tiene que invitar a Jesús en su corazón. Ok. ¿Por qué no? Eso no me cuesta nada. Entonces fui a mi cuarto. Nunca había estado en una iglesia. Nunca había tenido en la mano un inario. Nunca había sentado en la banca de una iglesia. Pero fui a mi cuarto, me arrodillé y le dije, oye, Jesús, oigo que quieres tener una amistad conmigo. Si estás allá, estoy dispuesto. Y no soy hombre muy místico, pero esta noche fue una noche de misticismo. No dormí toda la noche. Sentí todo como, no sé cómo describirlo, pero pasé toda la noche experimentando cosas extrañas. Y al final de todo eso salí temprano para caminar. Y por casualidad me encontré con esa muchacha que vivía en la próxima cuadra. Y ella me miró y dijo, ¿qué pasó contigo? Porque ella notó algo en mi rostro. Y le expliqué que había orado. Y qué bueno, ahora tiene que ir a la iglesia. Ay, no dije nada de la iglesia. Entonces fui a la iglesia con ella. Y después llegué a la iglesia y me dijeron, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo me van a dejar de decir lo que necesito hacer? Pero era tan nuevo y no tenía ninguna preparación bíblica. Me acuerdo que el pastor predicó de José, pero de Génesis. Y sabía que el papá de Jesús era José. Y me acuerdo pensando, ¿cuántos años tenía este hombre? Pero obvio que no era el mismo. Pero eso es más o menos lo que... Había muchos detalles más. Estaba manejando con un amigo de escuela para ir a la Florida para Spring Break. Fue para quitar todo el timidez de mi vida. Él había preparado marihuana, condones, todo para llevarme allá y presentarme al mundo. Y en el camino se estrelló el motor de mi carro. Y él me abandonó y él se fue a la Florida y regresé a mi casa en Nueva York. Wow. Entonces, había muchas cosas así que... Sí, algo así me pasó a mí y fue que algo me decía por qué los cristianos se divierten tan bien sin necesidad de pues tener una botella, sin necesidad de tener un cigarro, sin necesidad de tener lo que el mundo regularmente te ofrece. Y eso también fue algo a mí que me llamó la atención, a pesar de que yo crecí en un hogar cristiano, eso me llamaba mucho la atención, porque todos mis amigos eran, no, pues para festejar, para ir a la fiesta, para la parranda, pues vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. Y yo veía los grupos de la iglesia, decía, ¿por qué ellos se divierten así? Entonces, de alguna forma lo entiendo perfecto cómo fue su acercamiento con Jesús, pero lo que más me llama la atención es dentro de ese contexto musulmán que usted tenía familiarmente hablando, ¿cómo lo tomaron ellos cuando usted se convirtió al cristianismo? Bueno, mi mamá me dijo, porque le expliqué que me había recibido Cristo, me dijo, esperábamos escuchar algo así, porque pensábamos que un día te casaría con una muchacha que no es albanesa, que es cristiana o judía o algo. Entonces estaban preparados mi mamá y mi papá, porque no practicaban muy poco. Para ellos su religión fue cultura. Ir al yamí, ir al mezquita. A la mezquita. Mezquita fue parte de su cultura, pero no practicaba nada. De toda mi familia, la única persona que de verdad practicaba un poco practicaba su religión fue mi abuela. Ella mantenía el ayuno durante el mes de Ramadán. Ella no comía puerco, pero preparaba puerco para mi abuelo. Y él, con mucho gusto, chuletas, su comida favorita, pero supuestamente musulmán. Cuando traté de hablar de Cristo con él, él sacó todos los argumentos tradicionales del mundo musulmán, que
la Trinidad es Padre, Hijo, María, que hay tantas cosas y él no había estado en un ambiente musulmán por, quién sabe, 60 años, pero se acordaba de lo que había aprendido en Albania. Mis tías, tengo 2 tías en Connecticut que cuando me convertí empezaron a darme lata. ¿Cómo es que no quieres ser albanés? Para ellos, como muchos países, la religión y la nacionalidad están completamente mezcladas. Entonces, salir de uno es salir del otro. Por ejemplo, en Austria, todo el mundo es católico. Entonces, si alguien se convierte a protestantismo, es como no querer ser, no ser de Austria. Australiano. Entonces, mis tías me molestaban, pero un día, como dicen ustedes, me cayó el 20. Me di cuenta que en Albania ellos habían pasado un milenio antes de que llegara el Islam. Entonces yo era el albanés verdadero porque los musulmanes habían abandonado su religión tradicional para ser musulmanes. Y con eso se callaron. Con eso no me molestaba más. ¿Tuvo oportunidad de ganar a alguien en su familia? Mi mamá, mi papá y mi hermano menor. Pero es todo. Es curioso, poco a poco voy aprendiendo en otras familias albanesas que hay personas que se han entregado al Señor. Pero de mi familia propia no. Solamente, bueno, tengo una hermana que no es cristiana. Muy buena, tiene corazón enorme, pero ella lucha con la idea de un Dios. Pero mi hermano sí, mi mamá y mi papá que ya falleció, todos eran cristianos, o son. Ok, sí, a partir, bueno, ya posteriormente de eso, usted estudia su carrera en Estados Unidos. Ajá. Estudié, terminé mis estudios. El sistema es distinto. Cuando digo que estudié la química, todos me preguntan si trabajaba en una farmacia. Porque parece en México es el Químico farmacéutico. Sí, pero en Estados Unidos hay otra especialidad que es la química. Y no es solamente para producir medicinas y cosas de la farmacia. Es lo que estudié y terminé eso. Y trabajé por unos años. Primero en un laboratorio y después enseñé la química en una prepa por 4 años. Ya en ese proceso me imagino que hizo su instituto bíblico. Bueno, después de trabajar 3 o 4 años como químico, empecé a otro ministerio, como aquí en México hay jóvenes con decisión que trabajan en la universidad. En Estados Unidos hay varias que trabajan específicamente con universitarios. Entonces, era algo que me impactó muchísimo cuando estudiaba en la universidad. Entonces, decidí salir de mi carrera y trabajé 3 años en las universidades del distrito de Nueva York donde vivía. Entonces, pero eso fue sin preparación formal, oficial del instituto, pero era un ministerio tan significativo en mi vida y con mucha enseñanza, mucha preparación. Me ayudaron tanto que cuando por fin, después de 3 años, fui al seminario. Nunca estudié instituto bíblico, fui a un seminario al nivel de maestría. Y estudié en la maestría en Massachusetts. Yo llegué con una preparación mucho más profundo que los que salieron directamente del instituto bíblico. No estoy jactándome por eso, porque no es algo que hice,
pero Absorbí. absorbía tanto de la instrucción, las enseñanzas, la preparación del ministerio que tenía, que cuando llegué tenía las preguntas. Había cosas que necesitaba saber. Entonces eso fue de mucha ayuda. Entonces terminé la maestría, bueno, no sé cuánto detalle. El último año era un programa de 3 años. Y en el verano entre el segundo y tercer año, decidí tomar el curso de misiones haciendo un viaje misionero a Yugoslavia, que era un país en aquel entonces. Y cuando llegué me enviaron a Kosovo, que es la zona donde casi todos son albaneses. Entonces me acuerdo. Regresó otra vez. Bueno, pero me acuerdo que andaba en el atrio de una iglesia en Osijek, que está en Croacia, y el misionero de Estados Unidos que trabaja en Kosovo dijo: ahí está el hombre albanés que vino este viaje misionero, y todo el mundo decía: ¿cómo? Él dijo: mira su cabeza. Es la forma de mi cabeza. Es la pista más fuerte de quién soy yo. ¿A poco sí? Bueno, supongo que sí, pero él me identificó así de rápido. Entonces. Ya tenía relación también con varios albaneses. Bueno, había vivido 10 años en una ciudad donde el 95% de la población es albanés. Los ubicaba entonces ya perfectamente. Y ya de ahí nace el llamado para la enseñanza. Bueno, sí. Para enseñanza sí, pero también pensaba en aquel entonces, y ese es algo bueno que puedo compartir con los oyentes, que Dios me tocó tan fuerte en este lugar, porque mi plan fue regresar a Estados Unidos y terminar un doctorado y enseñar al nivel de maestría en una universidad en Estados Unidos. Y me acuerdo en la capital de Kosovo, Pristina se llama la ciudad. Estábamos quitando las paredes de un edificio antiguo para preparar la construcción de el primer templo en la ciudad en 45 años. Entonces, mientras estaba jalando bloque, quitando concreto, sentí que el Señor me estaba diciendo: Pablo, ¿quieres regresar y estudiar para un doctorado, para enseñar en Estados Unidos? En Estados Unidos, si tú solicitas un lugar en la universidad para enseñar, van a tener 80 solicitudes mañana por tantas personas que han pasado por toda la preparación. Aquí hay tanta necesidad, hay pocas personas que se han preparado. Entonces, ¿dónde quieres invertir tu vida? Uh-huh. Entonces, en este momento decidí que voy a regresar a Yugoslavia y trabajar aquí. Entonces, regresé a Estados Unidos y todo el tiempo hablando del ministerio que quería desarrollar en Yugoslavia, y todas las puertas se cerraron. Hay varios programas de misiones de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. No me aceptaron para nada. Solicité, no. Esto me dijo: eres demasiado viejo. Esto me dijo: eres demasiado joven. No había nada, todo cerrado. Intenté empezar mi propia, ¿cómo se dice? ¿Proyecto? No, es un proyecto, pero organización de misiones, porque lo que necesitaba era un lugar donde la gente podría enviar sus ofrendas para apoyarme financieramente en Yugoslavia. Nada que ver. Entonces envié una solicitud a una universidad para un programa de doctorado,
y por un año enseñé en una escuela. Y pensé que eso fue el fin de Yugoslavia. Entonces, Sandra mi esposa había pasado como 2 años en Egipto, en un orfanatorio. Y se conoció, se hizo amigas con otra norteamericana que estaba en Egipto también. Y su amiga regresó a Estados Unidos y empezó a estudiar en el mismo seminario que yo. Y se casó con su esposo, obviamente. Nació su primer hijo. Y Sandra estaba en Virginia para una boda. Y su amiga de Egipto dijo, ¿por qué no vienes a visitarme para conocer a mi esposo, para conocer a mi hija? Entonces Sandra dijo que sí. Y su amiga dijo, y mientras tanto, tengo un amigo que necesito presentarse. Sus amigos. Entonces, bueno, para ser honesto, me dijo, es misionera, es de esto, de la Asamblea de Dios. Y pensé, no. No estoy. Sí. Después me mostró una foto y dije, puede ser. Creo que sí. Bueno, no sabía quién era Sandra, pero Sandra vino y es larga la historia de nuevo, pero y Sandra lo contaría en otra manera. Sí. Pero su amiga me invitó a cenar con ellos, pero se le olvidó. Sandra llegó, digamos, el lunes y estamos hablando de sábado y todavía no he escuchado nada. Uh-huh. Entonces, por fin, yo llamé. Ella se llama Robin. Robin, ¿qué de la cena? ¿Qué de conocer a tu amiga? Ya se me olvidó. Entonces, yo fui y yo, ¿cómo lo digo? Si le preguntara... La iniciativa. Si le preguntara a Sandra, ella diría, hoy me cayó muy mal, muy gordo el hombre. Es común, sí. Pero muy gordo él. Y muy presunto, muy neuroquino. No. Ella en Estados Unidos es de California, que es otro mundo. Entonces pasé toda la noche pensando que Robin y su esposo estaban protegiendo a Sandra, uh-huh, porque era difícil. Ella no tenía interés y por eso me trataban así. Está bien, pero era alumno pobre con hambre. Entonces le dije, voy a comer. Y terminando, no sé por qué, miré a Sandra y dije, ¿quieres salir conmigo mañana para cenar? Y tan avergonzada ella de decir que no en la presencia de su amiga, que aceptó. Y la llevé a un restaurante vietnamita. En un lugar que se llama Salem, en Massachusetts, donde quemaron las brujas. Pero la ciudad tiene calles muy, muy rústicas, con lámparas de gas, con barcos grandes en la puerta. Es el escenario perfecto. Caminamos en la calle, sí. Y después se fue, regresó a California. Y por casualidad, ella lo cuenta como algo que hice a propósito, pero como 2 semanas después llamé a su casa. Uh-huh. Sandra, qué bueno hablar contigo. ¿Me puede pasar el teléfono de tu papá? Y ella me dijo, no entendía por qué. Pero su papá, ¿quién es? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Papi quiere platicar contigo. Bien. Señor Woodward, soy Paul Kasim y conocí a tu hija en Massachusetts
y me encantaría ir a California para visitarla, pero no voy sin tu permiso. Y te prometo que no me quedo con ella. Voy a buscar una habitación separada. Y no sabía, pero eso los impresionó tanto, les impresionó tanto que ellos dijeron que sí. Y al final de cuentas, siempre mi suegra siempre me daba mejores regalos que daba su hija. ¿Cómo era su relación con el hermano Floyd? Lo quería mucho. Bueno, es algo interesante, porque yo soy muy de la mañana y el hermano Floyd no era así. Entonces yo cuando estaba en la casa, después de casarnos, estábamos en la casa por alguna razón. A las 7 estaba ya comiendo, tomando mi desayuno, y él al otro lado de la mesa, yo tratando de exprimir algo de su experiencia, de todo el conocimiento. No hablaba nada. Entonces, era muy bien la relación, pero luchaba por lo menos en la mañana. Pero el chiste es, soñaba el teléfono y él se fue para contestar el teléfono, y era alguien en América Latina. Y el hombre que hacía ruidos se convirtió. ¡Oh, hermano, que me salvaste la vida! No puedo eso. Y pensé, ¿qué está pasando? Este hombre que apenas hace ruido, ahora está. Pero así era. Sí, regularmente cuando más creemos, me ha tocado, ¿no? Grandes maestros que hemos tenido ahí, ¿no? Oye, esto es otro. Sí, no, sí, no. Cuando pasa por todo esto, el llamado a la enseñanza, ¿por qué la enseñanza? Bueno, yo lo admiro mucho a usted, de corazón se lo digo, es un gran maestro. Gracias. ¿Cómo nace ese proceso ya para la enseñanza? Para ser honesto, completamente abierto en cuanto a esto, trataba de ser cualquier otra cosa. Pensé, sería bueno ser evangelista, sería bueno hacer, pero cada vez que intentaba hacer algo, terminé enseñando. Mm-hmm. Y por fin me di cuenta. ¿Cómo es el pasaje de Dios hablando a Pablo? ¿Por qué quieres resistir lo que quiere? No puedo citarlo, pero en el libro de los Hechos, cuando él está luchando con Dios, bueno, por fin me entregué, me rendí, porque yo creo que hacemos el llamado de Dios demasiado complicado. Primero, tiene que andar con sus ojos abiertos para ver dónde está la necesidad. Segundo, tiene que ver cuáles son las cosas que la gente reconoce que el Señor te está usando. Sería bueno ser evangelista, sería bueno ser pastor, pero no soy. Uh-huh. Y cada vez que intento hacer algo distinto, con muy poco tiempo me tienen adelante enseñando. Uh-huh. Y una vez más, fuimos a Costa Rica para estudiar. Yo tenía que estudiar el español. Sandra hablaba desde la cuna, pero es un año de estudio de español, y hay 3 trimestres, creo que sí, que dicen. Y en cada semestre hay un clase de conversación. El último semestre, o trimestre, lo que sea, me enviaron al Instituto Bíblico de San José, Costa Rica, para dar clases con muy poca preparación, pero alguien reconoció algo en mí que decía que este hombre tiene que estar en el salón. Fui a
a Perú de allá, bajé del avión y el director del Instituto Bíblico me acercó en el aeropuerto con el plan de curso que me iba a dar. Y me acuerdo, el próximo semestre enseñé 3 materias. Eso, la preparación fue fuerte porque no tenía nada preparado en español. ¿Fue sus primeras clases que dio? Bueno, el primero fue clase en San José. Después enseñé interpretación bíblica en el Perú. Y después enseñé Génesis, enseñé Teología 1 y enseñé Profetas Mayores. Y tenía que preparar todo eso. Así. Pero, como digo, siempre que sería mejor identificar dónde están sus dones, dónde son sus habilidades, desarrollarlos, pero invertir eso en vez de tratar de ser. Hay muchos que quieren ser evangelista internacional o algo así. Decíamos, ¿quién va a ver este podcast? Sí, ¿quién va a escuchar? Pues esperemos que muchos. Bueno, entonces no voy a decir quién, pero en ciertos lugares hay personas que quieren predicar, por ejemplo, como Gigi Ávila. Y siempre digo a los alumnos, porque he enseñado homilética también, no eres Gigi Ávila. Y el propósito de preparar un sermón es tomar la verdad del texto bíblico y presentarlo por medio de su propia personalidad, no por la personalidad imitada de otra persona. Eso no es verdadero. Estás jugando con la gente, tratando de ser alguien que tiene fama por ser importante o tener un ministerio fuerte. Eso no es correcto. Si Dios quiere que, no estoy hablando mal de él, si Dios quiere Gigi Ávila aquí en la Ciudad de México, lo va a enviar. Pero él te tiene aquí por necesidad. Entonces hay que escuchar. Yo lo digo que tiene que encontrar tu voz como ministro. Sí, se vuelve algo inclusive hasta repetitivo, ¿no? Ya se subió a predicar el hermano tal, ¿no? O sea, haciendo referencia quizás a la copia. Yo creo que sí tiene que haber hay mucha diferencia entre la copia y lo que aprendes del maestro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he observado a mis líderes, ¿no? A lo largo de los años, y a veces llegas a tomar algo, ¿no? De cada persona, ¿no? Pero ya cuando te vuelves una copia, ahí ya como que. Estudié con Gordon Fee, maestro de excelencia, de profesor y muchas veces cuando estoy preparando algo, hago mi preparación, después saco mis apuntes de la escuela, del seminario, y me doy cuenta que hace 35 años Gordon Fee nos había dicho eso, que pensé que había encontrado en el texto bíblico como algo nuevo, pero por 35 años lo había dejado así. Y su influencia en mi vida ha sido fuertísima, fuertísima. No hay nada mal con eso. No. No estoy haciendo una imitación de él, pero ¿cómo voy a evitar la influencia que ha tenido en mi vida? Y es lo importante, eso es algo sumamente importante para el maestro. No es solamente compartir información, es ayudar al alumno a participar en el proceso de aprendizaje y al final de cuentas presentar la información en un estilo como él, como el profesor. Sí, yo creo que el estilo ya se va formando con el paso del tiempo. Cada uno lo va formando y cada uno lo va ya trabajando con sus alumnos. Por ejemplo, hay algo que me gustaría que nos pudiera compartir. ¿Usted cómo prepara una enseñanza? ¿Cómo prepara, hablando
en el tema de las clases en hebreo, ¿no? Por ejemplo, cómo prepara su clase para poderla dar a los alumnos. Bueno, hebreo es otro asunto, porque los idiomas son, em, tiene que trabajar fuerte para que no sean secos, porque es solamente compartir información. Y en el principio, estás en el principio con el alefato, con el hebreo, con cómo dibujar las letras. Ese es ¿cómo se dice? Ni yin ni yang o algo así. Ese es aburrido y hay mucha memorización. Entonces, para preparar la enseñanza de hebreo, creo que hay dos cosas. Primero, tiene que buscar la manera más rápida posible para llegar al texto bíblico. Porque el propósito de estudiar hebreo no es dominar el hebreo, idioma, es para interpretar, leer la Biblia. Entonces, cuando enseño eso, busco porciones bíblicas que son sencillas y preparo como una lista de vocabulario que les va a ayudar a identificar las formas y las palabras. Eso es sumamente importante. Se me olvidó la segunda cosa, pero por ejemplo, ahí en el tema de las enseñanzas, es más difícil, era más difícil enseñar antes que hoy, por todas las herramientas que tenemos, por todos los accesos quizás a diccionarios, por quizás todas las enciclopedias que hoy tenemos pues a la mano. ¿Es más fácil o es...? Bueno, quizás lo que voy a decir no te va a gustar. El problema de todo eso es que los alumnos piensan que ya tienen todo. Llegan con su computadora, con su laptop, con su iPad, con todo listo y piensan que eso es usar el idioma, pero no funciona así. De nuevo, regresando a Gordon Fee. Gordon Fee decía que la Biblia interlinear es del diablo, porque con eso hay muchos que están convencidos de que ya pueden leer el idioma por tener el interlinear, pero no funciona así. No es como funcionan los idiomas. Y es la dificultad. No creo, nunca ha sido fácil enseñar. Pero otra cosa que es difícil ahora es una escasez de conocimiento bíblico. Me acuerdo un día estaba enseñando introducción al Antiguo Testamento y antes de hacer cualquier otra cosa les pedí que sacaran una hoja de papel y escribieron los 10 mandamientos. No vas a creer lo que me entregaron. En un instituto bíblico, gente de la iglesia, es mejor dar que recibir. Es 10 mandamientos. ¿A qué cree que se deba todo eso? Yo saco mis conclusiones, pero creo que el tener acceso justamente a esas herramientas hace el cerebro más flojo. Creo que sí. La otra cosa que es impresionante es que me acuerdo cuando era nuevo, pasábamos mucho tiempo escuchando Biblia, recibiendo mensajes, mucho tiempo en la escuela dominical y hemos perdido eso. Aprendí muchísimo en la iglesia y he hablado de esta idea más que una vez, que el instituto bíblico no es para recibir su llamado. El instituto bíblico es donde donde vas para recibir su preparación. Pero si no tiene el llamado, llega dentro de la congregación local.
Y eso es algo que estamos perdiendo, creo. Ujú. Veo muchos jóvenes que van al instituto bíblico para encontrar su ministerio. Y eso no funciona. No es el propósito del instituto bíblico. El propósito del instituto bíblico es, ya con un poco de experiencia, reconoces la necesidad que tienes para prepararse mejor, para tener herramientas que puede regresar a su ministerio y hacerlo con otra manera. Pero ir allá sin llamado, pensando que vas a encontrar, no vas. Bueno, muchos piensan que sí, pero no estoy de acuerdo. Sí, es lo que estamos viendo más común en estos tiempos, ¿no? Bueno, lo que significa es que el ministerio se ha convertido en una carrera. Vas a la escuela para tener su carrera. ¿Y cuál es? Voy a ser pastor. Y eso para mí es peligroso. Y también en muchas ocasiones el pastor está ya grande de edad, entonces pase la batuta a su esposa y la esposa al hijo. Entonces negocio de la familia. Ujú. Y no es ministerio. Y yo creo que es peligroso también. Sí, claro, es muy peligroso porque termina sufriendo la iglesia. Ujú. Ellos son los que terminan. Bueno, el asunto es que lo que he visto, sin mencionar nombres, es si alguien se ha crecido en la iglesia, ha pasado toda su vida con su papá y su mamá, escuchándoles, mirando cómo hacen, ellos saben cómo tomar la ofrenda, ellos saben cómo orar en público, ellos saben cómo parar en el púlpito y dar algo que anima a los hermanos, pero sin llamado. Y ese es cuando el ministerio que debe ser un llamado se convierte usé la palabra, una profesión. Y ese es, Sí, se convierte más le decíamos con su cuñado, con el hermano David, es más emoción. sí. Es más emoción que un llamado. Por ejemplo, ¿cómo ve la preparación en México, en los ministros? Y me gustaría que ahí sí fuera sí, muy sincero en esa parte, porque vemos en algunos lugares, por ejemplo, admiro algunas zonas de nuestro país que se están preparando mucho, ¿no? Pero hay otros lugares donde seguimos viendo mucho ministro laico. Bueno, no conozco todo el país, entonces no voy a hablar de todo, pero he visto lugares que me sorprendían. Fuimos al Valle Mazahua y pensé que llegaría a un lugar donde la gente era sencilla, que no tenían preparación, que no había libros en la biblioteca. Al contrario, la conversación alrededor de la mesa, los libros que tienen en la biblioteca, entonces hay la posibilidad de tener buena preparación, sí existe en el país. Y hay mucho deseo en el país de seguir mejorando su preparación. Es por eso que muchos alumnos han estudiado la facultad, pero bueno, puede ser que tengo una perspectiva equivocada porque trabajo mucho con ISUMI facultad y dando diplomados. Entonces los que con que trabajo sí parece que tienen buena preparación, pero si estamos hablando de porcentaje, no sé cuál es, pero supongo que máximo 20% de los ministros han estudiado algo después del instituto bíblico. Y lo que he visto en muchos casos en cuanto al instituto bíblico, bueno, el asunto es si miramos a la lista de los cursos que hay. En el instituto bíblico enseñamos hermenéutica. En ISUM enseñamos hermenéutica. En la facultad enseñamos hermenéutica. Y el caso es, no hay tantas cosas de qué decir. Entonces, ¿por qué hay 3?
Y algo que ha pasado es que cuando intentaron mejorar la preparación del magisterio, enviaron sus profesores a ISUM. Ellos tomaron una materia en ISUM, regresaron al Instituto Bíblico y enseñaron lo que aprendieron en ISUM en el Instituto Bíblico. Con razón. Pero después los alumnos van a ISUM y dicen, ya lo tengo, ya lo vi en el instituto. Entonces, este concepto de seguir preparándose, seguir profundizando en el tema, es difícil porque necesitamos libros, necesitamos tiempo y es difícil hacer todo eso. Pero lo que puedo decir con mucha seguridad es que hay deseo. Están pidiendo, bueno, por ejemplo, acabo de regresar de Saltillo, donde tenía el Consejo de Educación Cristiana. Fácilmente había 800 personas que llegaron de toda la República, porque hay un deseo de prepararse y los líderes nacionales están escribiendo sus libros, que no son sumamente académicos, pero son buenos para los ministros del país. Entonces creo que y hay mucha discusión en cuanto a seguir con el programa de maestría, y hay algunos que están contemplando un programa de doctorado. Hay algunos alumnos que han pasado por el programa de Anna Sanders de idiomas que están en otro país estudiando al nivel de doctorado. Entonces hay algo movimiento en el país que es importante. Resumiéndolo así, entonces, ¿usted cree que para poder hacer un brinco, tener ese siguiente escalón en la enseñanza como maestro de un instituto bíblico, como maestro del ISUM, tiene que haber mucho mayor preparación? ¿Sí? Pero también tiene que haber quizás a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? Una nueva metodología para enseñar. O sea, quisiera hacer algo como muy específico en eso. O sea, es que o sea, entiendo que sí parte mucho de la preparación, pero también tenemos que hacer algo diferente en la enseñanza. ¿Qué piensa que es? Pues posiblemente, o sea, desde mi punto de vista podría ser sí la preparación, pero quizás nuevas formas de enseñar. A lo mejor lo tradicional, lo que vemos de la hermenéutica, ¿no? Quizás hablando a lo mejor de una materia o hablando en el tema de la administración eclesial, quizás dar un brinco a las experiencias que se han recibido y ahora sí plasmarlas a la iglesia. Mi opinión de la enseñanza es la cosa más, mira, obvio que el profesor necesita tener un entendimiento bien del tema. Es obvio. No siempre es así. A veces hay maestros que están un capítulo más adelante que los alumnos. Eso no funciona. Pero el otro es, yo creo que si el profesor piensa que el tema es importante y se expresa con su emoción, con su manera de entregar la enseñanza, eso cambia todo. No soy mucho, Sandra es increíble con dibujos, con globos, con dulces, trae todo para involucrar a todos. No es mi estilo, pero creo que más si estoy, ¿cómo lo digo? Creo que en el contexto de México, en el contexto de América Latina, sumamente importante es el concepto de narrativo. Entonces, lo importante es, si vas a enseñar, que
expresa el tema en una forma narrativa. Entonces, y hasta con las epístolas se puede hacerlo también. Y con el Antiguo Testamento, no es y después punto uno, no, tiene que, por ejemplo, hay que mover, hay que involucrar a la gente, Sí, tiene que ver mucho con dinámica. Y la dinámica, ese es producto de, bueno, el lema de ISUM es conocimiento y fervor. Yo quiero cambiarlo a conocimiento que produce fervor. Porque somos alumnos del libro. Aunque algunos que quieren decir que no, somos alumnos del libro. Y si lo leemos bien, va a producir una reacción en nuestras entrañas, algo interno. Y si no estamos leyendo bien. Yo creo que el maestro que no levanta la voz con emoción no está enseñando bien. Pero tampoco creo que el predicador que no tiene contenido, no creo que está predicando bien. Porque no es solamente producto de mi personalidad. Tengo que compaginar lo que dice el texto con mi personalidad. No es aislarlo, es atraerlos juntos. Esa es mi opinión. Sí, ahorita ¿en qué niveles educativos está trabajando como maestro? Ahora mismo, ISUM. Bueno, no he facultad? enseñado ISUM por mucho tiempo, pero acabo de hablar con los líderes de ISUM porque ISUM está colaborando con Global ahora, están en el proceso de mejorar, subir a otro nivel la instrucción y me están invitando a participar en eso. Pero más enseño la facultad ahora y diplomados. Cuando antes de la pandemia, interrumpió nuestro tiempo afuera del país, por eso se extendió. Estuvimos aquí con la idea, salimos con la idea de regresar en un año y casi estuvimos 2 años y medio afuera de México. Pero antes de salir, estaba dando seminarios en varios estados del país y enseñando al nivel de maestría en ISUM. Y creo que pronto voy a tener otras oportunidades. Ok. ¿Cuál es la materia que más le gusta dar? Bueno, Y que más le apasiona. Bueno, cualquier tema bíblica, pero yo disfruto tanto ayudando a los alumnos a aprender a leer. Parece extraño, pero el curso de hermenéutica que enseño es muy práctico. Y la meta es ayudar, porque muchos estudian hermenéutica como algo filosófico, y pero no es el primer paso. Y el pastor no necesita la filosofía para estar pastor, necesita ayuda en cómo extraer cómo hacer exégesis mirando un texto bíblico. Entonces, cuando enseño eso, disfruto del tiempo muchísimo. Ok. No, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera compartirnos? Bueno, creo que hablé demasiado. y resumiéndolo así, ¿qué ha aprendido de México? ¿Qué aprendí? ¿Quieres una lección mexicana? ¿Qué? Cuando llegamos a México, tenemos 3 hijos. Mi hija, la mayor es hija, y es bajita. Y tiene ojos oscuros, tiene cabello oscuro, es bien albanesa. Parece, bueno, no voy a decir eso. Y todo el mundo me decía, ay, tu hija salió a su mamá. Conoce a mi esposa, es alta, es güera, es flaca, es delgada. Entonces, eso me frustraba tanto. Después me decía a mi hijo,
El segundo parece a mí, pero el chiquito es como Sandra. Es delgado, tiene dedos muy largos, nada que ver conmigo. Pero todo me dice, ay, Pablo, tu hijo salió a ti. Pensé, ¿qué será? ¿Cómo es? No entiendo nada de esto. Hasta el momento cuando me di cuenta que cuando el mexicano me dice que tu hijo salió a ti, tu hija salió a su mamá, no están hablando del hijo ni la hija, están hablando de mí o de mi esposa. Y diciendo que han identificado algo bueno en mi hija que les hace pensar en mi esposa. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios, porque si has visto a mí, has visto al Padre. Salió a su papá, no por ser hijo físico. Es el problema, es la palabra que usamos, pero produce una confusión. Hasta los musulmanes están escandalizados por eso, que Dios no tiene hijo. Dios no tenía relaciones sexuales con un ser humano. Pero eso no es lo que está diciendo. Y si regresamos al Antiguo Testamento, Israel es el primogénito de Dios. Y que Dios, ¿qué dijo Moisés? Que sean santos porque Dios es santo. En otras palabras, tiene que parecer a su papá y no al lechero. Claro. Y es lo que aprendí de los mexicanos. Eso abrió mis ojos a algo que nunca había pensado. Y hay otras cosas también, pero para mí fue lo más impactante. No, pues muchas gracias, hermano Pablo. Nos dio mucho gusto que nos haya acompañado en este episodio. Y pues bueno, igual le seguimos agradeciendo a Dios por su vida. Gracias. Y que Dios le siga usando. Pues muchas gracias. Gracias, Enoch. Ha sido un placer y espero que no hable demasiado. Nada, estuvo muy bien, estuvo cortito. Nos estamos viendo, que Dios les bendiga a todos nos vemos en nuestro siguiente episodio del podcast Edifiquemos y que Dios les bendiga. Listo. ¿Qué hora es? Las 7 para las 7. Ya, empezamos en unos momentos. Voy a seguir hablando. No voy a tener voz.